porque mi hermano me robó dinero para drogas. Y el dinero que estaba aquí, Simón, yo lo agarré. ¿Qué te cuestan unos pesos, 2 pesos? ¿Cuáles 2 pesos? Eran 4,000 pesos. Y mi madre se gastaba todo el dinero en la recuperación de esto. Y me frustraba más, porque yo tenía que pagar mi casa. Y mi madre con el refri vacío. Mi madre debiendo un recibo de luz. Así veía yo la vida de mi madre. En extremos cansancios así. Te estás desviviendo, madre, por esta persona. Ponos atención a nosotros, también tenemos nuestros problemas. Yo no pude hacer nada más que cubrir a mi hermana, hacernos para atrás. Traté de esquivar los 2 intentos que hizo. Mi madre tuvo que poner seguros y llaves en todas las puertas y todas las partes de la casa. No digo que era un terrorista familiar, era un terrorista familiar de intentos de intentar quemar la casa, de quebrar todos los vidrios de la casa, de sacar por la borda. ¿Cómo está tu hermano el día de hoy? Hoy yo puedo decir que estoy orgulloso de mi hermano mayor. De verlo de ser el nada a verlo de ser el todo. Y hoy por hoy admiro mucho a mi hermano, güey. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Cafeceados. Mi nombre es Jesús Robles, soy consejero en adicciones. Y el día de hoy tengo el placer de entrevistar a una persona que nos va a contar cómo es tener un ser querido en las adicciones y cómo está el día de hoy ese ser querido. ¿Qué tal, Mario? Les presento a Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el espacio, el cafecito. Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, bien. Qué bien, Mario. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues vamos a empezar con esta experiencia. ¿Nos puedes contar cuánto tiempo duró tu hermano en las adicciones? Yo creo que unas casi 2 décadas, yo creo, de consumo casi. Al menos dentro de mi conciencia, unos 15 años por lo menos. Pero escalafoneando y tocando y viendo en siempre diferentes sustancias, diferentes ámbitos, ¿no? Hasta que pues llegó a una de ellas que derramó el vaso y pues toda una te lleva a la otra y pues que es básicamente lo que nos tiene aquí, ¿no? Hablando de esta situación. Unos 15 años, entre 15 y 20 años aproximadamente. Más o menos que yo tenga conciencia de... ¿Qué drogas consumía tu hermano? De lo que más afectó nuestra vida, creo que pues fue el cristal, que era lo que más arraigado estaba. Desconozco realmente si existía pues algunas otras. Para comenzar, como te digo, de sus inicios hubo pues muchas puertas con otro tipo de drogas, pero esta fue con la que más tiempo convivió, por así decirlo, con la que más tiempo desarrolló una personalidad de enfermedad, no de adicción como tal. Con esta fue con la que más se encizañó para llegar a lo que pues estar al fondo, ¿no? Al fondear, que le decimos. Y esta fue con la que más aprensivo fue en esa situación, la que más lo cambió, la que más lo hizo. Ahí donde detonó todo, ¿no? Que siempre eran problemas de que veía problemas con la mamá y papá y que andaba bebiendo, que andaba a lo mejor fumando marihuana, que andaba con esto, con lo otro. Pero ya cuando empiezas a notar el cambio realmente, que era cristal en este caso. ¿Cómo eran esos tiempos para ustedes, para tu familia? Está de más decir que muy difíciles. Para todo este tipo de situaciones son muy complicadas. Crecer en techos con familiares enfermos, con familiares con adicciones. Yo crecí en un techo con alcoholismo, un padre con alcoholismo, entonces estaba normalizado el hecho de tener problemas en casa, ¿no? Estaba normalizado el hecho de que se consumiera, de que se bebiera, de que el problema siempre estuviera en presente, ¿no? No había en su totalidad no había una calma como tal en casa. Mi papá, que era el que sufría de más alcoholismo, que fue un detonante, quiero pensar, lo tocamos más adelante, fue un detonante para esto, su alcoholismo, pues desapareció de nuestras vidas. Entonces él siguió con los comportamientos de
como le llamamos nosotros, de un terrorismo familiar, ¿no? Que a pesar de que él formó su familia, seguía atrayendo problemas a casa y haciéndole un poquito complicada la vida a mamá y entre esos, pues, nos fuimos llevándonos entre los pies, ¿no? Toda la afectación ahí que recaía en esos, salíamos de uno, entramos en otro y estaba totalmente normalizado el hecho de que bajo techo existiera el problema por alguna sustancia. El consumo, la enfermedad estaba ahí, siempre. ¿En qué momento te diste cuenta que tu hermano tenía un problema? Hay muchas historias realmente, Jesús, de todo esto, que eran indicadores, que eran problemas. A lo mejor, no sé, la separación de su esposa, el hecho de que siempre estuviera en conflicto con mamá, el hecho de que todo el tiempo, tú sabes que las peleas entre hermanos es lo habitual, pero las peleas a golpes con tu hermano, hasta un ojo morado, o hasta una reventada de labios, no son peleas de inocentes de hermanos, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta que realmente ya era un problema, que cuando dices tú ya no hay retorno y que lo miras a los ojos y ya no lo conoces, ya no es tu hermano, fue una vez que por los mismos problemas estaba tratando de echarlo de casa de mi mamá. Abro un espacio aquí, yo hace mucho tiempo yo no vivo bajo el techo de mi mamá por esos mismos problemas, de ver tanto cómo perdía por el consumo de mi hermano, cómo perdía mi mamá la credibilidad como la autoridad de la casa, ¿no? Que a lo mejor era una faceta de mi mamá para que no le pasara nada en la calle, de tenerlo ahí, o el consumo en la casa, bajo el techo de mi madre, pues ahí es donde se perdía el respeto como tal, como autoridad a mi mamá. Y decía yo, no puedo estar viviendo eso. Fueron unas de las detonantes que me hicieron yo irme a muy temprana edad de casa de mis papás. Retomando lo que te estaba comentando ahorita cuando yo dejé de conocerlo completamente fue cuando tienes estas peleas con tus hermanos, pero cuando ya involucras armas blancas, cuando ya hay amenazas directamente mirándote a los ojos, es cuando dices tú, ya eres un completo desconocido. Yo siempre viví, abiertamente te lo digo, siempre viví un poquito de lo que dirá la gente, ¿no? Siempre viví un poquito de que evadía el que mis amigos fueran a mi casa para que no vieran los problemas bajo el techo y cosillas, ¿no? Que uno omite para poder encajar, ¿no? Por la aprobación social, por así decirlo. Y en ese momento ya te destroza la nube de fantasía que tienes de omitir esas cosas porque estás en medio de la calle en la situación. Tu hermano te está viendo a los ojos con una amenaza, con arma blanca y atrás de ti está tu hermana. Estás tratando de protegerla. Están los vecinos afuera, todo está fuera de control. Está completamente bajo los efectos de la sustancia y lo único que quiere es que ya no puedes correr a ninguna parte. Hoy por hoy, nada más me mantiene el hecho de que lo hizo bajo la sustancia y no lo hizo con tal vez la intención de herirme, tal vez era una amenaza, a veces te autoproteges cuando estás en consumo y a veces el mejor atajo es la violencia, no sentirte superior, no sentirte menos. Y son cosas que ya se platicaron, ya se trataron, por esa parte todo está bien, pero en ese momento, cuando ya tu familia cuando en este caso tu hermano te amenaza y te señala en este caso, un cuchillo, dejas de conocerlo. Ahí dices, hay un verdadero problema y yo sobre eso dices, yo no quiero ser partícipe de eso. Y cuando lo dejé de reconocer fue cuando yo me alejé completamente. Y a veces hay un sentimiento de arrepentimiento para ella. A lo mejor ahorita platicamos de eso, pero sí, yo me alejé y dije, yo no voy a seguir viendo esto, yo no voy a ser partícipe de esto, yo me voy a ir de aquí, yo no quiero
vivir con una persona que ya no conozco y que no está en sus cabidas y que en cualquier momento me puede dañar a mí, puede dañar a los demás. Lo intenté persuadir a la familia, aléjense, váyanse, déjenlo aquí solo. Yo soy una persona siempre he sido una persona muy egocéntrica, muy orgullosa, y es que, déjenlo aquí. Es el camino que él quiere, déjenlo. Para mí nunca cruzó por mi mente vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. Porque yo desde muy joven me hice la personalidad de que si yo no puedo solo, no voy a poder nunca. Pero no todos funcionamos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, yo no sabía que mi hermano tenía un problema y que necesitaba de sus familiares. Y yo, desde el punto de vista desde mis zapatos ególatras, y yo era, déjenlo, ¿no? Ya no es quien pensábamos que era, ya no tenemos nada que ver con él, ya no es familia, ya no es nada. Pero ¿cómo le explicas eso a la madre? ¿Cómo sacas de allá, mamá? Ahí es donde yo dije, ya, te desconozco, tienes un problema y yo no quiero ser parte de tu problema. Ahí fue donde yo me alejé. Ese día, ¿por qué lo quería sacar de la casa? ¿Le había hecho algo a tu mamá o tu mamá ya quería que también se fuera? ¿Por qué fuiste e intentaste el día que se hizo todo ese alboroto? Curiosamente ese día, él ya no estaba, bueno, en ese entonces él no estaba en casa de mi mamá. Por eso yo tenía la libertad de ir, visitarla, me sentía un poco más cómodo. Pero ese día llegó la curiosidad que mi mamá no estaba. Y él llegó bajo los efectos de la sustancia. Y entró a la casa. Y este era un tema de tocar de siempre. De creerse poseedor y dueño de la casa. Así, cosa que ninguno de nuestros hermanos lo ha hecho. Cosa que yo entiendo que era de igual manera por parte del consumo quería arrebatar algo que a lo mejor tenía un sentido de pertenencia de que me lo están quitando y nomás porque estoy así. Denme mi parte de la casa y me voy, pero era para hacer lo que quería hacer siempre, ¿no? Y ese era el conflicto, y ese era el conflicto con mi mamá, pues. Entonces yo llego, mi mamá no está en su junta. Mi mamá toda la vida ha pertenecido, toda la vida te lo digo, tiene muchísimos años, ¿no? Perteneciendo a grupos de Al-Anon, AA. Yo a los 10 años ya me sabía la oración de la serenidad, yo no sabía lo que era un programa. O sea, la Biblia y un libro de Al-Anon y un folleto de AA, y yo crecí con el programa en casa, ¿no? Gracias a mi madre. Mi madre en su junta, mi hermano llega, y ya con su hijo de brazos pequeño, bebé. No sé realmente qué anduviera haciendo. Yo llego con mi hermana. Entonces él nos cierra las puertas de la casa y nos dice, ustedes no van a entrar, esta no es su casa, no tiene ninguno, hasta que no me den mi parte de mi casa, ustedes no se van a ir, crea un conflicto. Yo desde mi egocentrismo y desde también mi perspectiva, y desde que yo puedo más que tú, me incité al enfrentamiento para sacarlo de la casa. Quita el cerrojo, abre la puerta y es cuando, pues para eso ya era un circo en la calle, ¿no? Toda la gente, es algo que ya no puedes omitir, pues tratar de tapar el sol con un dedo ya era algo fuera de las manos, ya no puedes hacer nada. Ya la gente se está dando cuenta de esto y afectado. Y como te digo, yo era una persona que vivía de las apariencias, que vivía hoy por hoy ya acepto mi realidad. Y es diferente. Entonces, ya sale y entonces mi hermana se conflictúa con él porque el niño bebé está ahí, adentro. Y lo único que le pide es sacarlo, que no esté. Entonces se empieza a amenazar. Me le pongo de frente, lo enfrento y es cuando me empuja y saca. Y saca hasta el arma blanca, un cuchillo, ¿no? Y ya es cuando dices, te desconectas, ¿cómo? Hermano, pues en la calle a mí me tocó mucho también, realmente, pues crecimos bajo el mismo techo, a lo mejor desde la misma afectación de un padre alcohólico, sientes que la calle es el lugar más adaptable para ti, pues realmente, ¿me entiendes? A lo mejor yo no me involucré tanto como él, o no
no me aprensé a algo, aunque siempre también estuve involucrado, también tuve malas amistades, malas experiencias, muchas malas experiencias. Y decía yo, puedo aceptar que me tiren un machetazo en la calle, puedo aceptar agarrarme a golpes con un cabrón, puedo aceptar lo que sea de cualquier desconocido. Yo no tenía ningún respeto por, lamentablemente, antes de que Dios tocara más la vida, ¿no? De mi vida, ¿no? De que tocara la vida de mis familiares. Yo no tenía ningún respeto por la vida de los demás. Si tú me amenazas, yo te amenazo también, pues sí. Y nos vamos a los golpes. La gran diferencia, Jesús, entre mis hermanos y yo, es que yo no... El 98% de mis problemas en la calle, yo no se los llevaba a mi madre a la casa. Y es una garantía. Es una garantía. Hasta que yo no viví un proceso de sanación, mi madre no se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Mi madre pensaba que yo era el hijo aperlado. Sabía que tenía malas amistades y que a lo mejor pensaba que sí podía estar, pero nunca le costó nada, pues, porque nunca perdí el enfoque que era, pues, de hacer sentir orgulloso a mi madre, ¿no? A pesar de que no puede faltar eres un joven de 18, 19, 20 años con un departamento que gana bien, no puedes, con la afectación y el que no quieres volver a casa, no puedes evitarte, pues, lamentablemente, es muy difícil quitar esa etapa de tu vida en la que todo es, pues se le confunde mucho con diversión, ¿no? Pero llegas a esa etapa de tu juventud en la que quieres hacer de todo y haces nada, nomás destruyes tu vida, ¿no? Pues eso puede salir a tiempo. Mi hermano le costó un poco más. Pues de ahí el problema con mi hermano de ahí ya no, con la cuestión de la amenaza. Yo ya no pude hacer nada más que cubrir a mi hermana, hacernos para atrás. Traté de esquivar los 2 intentos que hizo. ¿Qué es lo que te digo yo? Evito pensar que fue intencional. Trato de justificar ese hecho con que bajo el consumo y un sentimiento de ira puedes hacerlo quien sea. Nada más. Por no tener un concepto diferente a mi hermano, que ahora es una persona muy diferente, gracias a Dios. Y de ahí el conflicto, ¿no? De ahí nació el conflicto de incitarnos, pues no, también por jugando la parte de, a ver, salte, pues, a ver, si me entiendes. Yo privándolo de salirse de la casa de mis padres para yo enfrentarlo afuera sin saber que lo estaba provocando demasiado bajo los efectos de la sustancia y que era capaz de hacer eso y más, no sé. No, me gusta dejar la moneda en el aire y sin saber con qué intenciones realmente. Qué fuerte ese momento. Y más yo creo que, ¿cómo te llevabas antes de que él estuviera en las drogas? ¿Cómo te llevabas con él? No, nunca nos llevamos bien de ser hermanos ejemplares. Nunca se llevaron bien. No era ¿cómo estás? Duermes conmigo porque es lo que nos toca y no, siempre fue, a pesar de que yo tuve mi etapa también de la calle, a lo mejor no tan intenso en comparación, por así decirlo, ¿no? De consumo. Ni para eso había un camareo, pues, un préstame 10 pesos para cabalarme, para una dosis. Jamás en la vida éramos punto y aparte, ¿no? Yo creo que tengo bien presentes como 2 momentos con mi hermano, sí, que tú dices que te marcaron bien duro. Y uno de esos fue una etapa de él ya como papá, ya adulto, con su pareja y todo. Vivieron un tiempo fuera de la ciudad. No te imaginas, Jesús, la cantidad de paz. Qué malo que se escucha, pero lo vas a escuchar repetidamente de boca y de la experiencia de los familiares, de cuando los familiares se dicen una paz en casa cuando lo internamos, ¿no? Una paz en casa cuando sabía que estaba anexado, que no tenía que desvelarme, que no me espantaban el sueño. Esa paz en casa se sintió esa etapa de su vida que él vivió fuera de la ciudad mucho tiempo con su familia, en Mexicali. Entonces, ¿qué te digo? Esa paz se sintió en casa y dices tú,
qué armonioso y todo. Yo sabía que estaba conflictuado ya, que estaba teniendo problemas, que estuvo un tiempo en la cárcel allá, unos días, no lo querían soltar, güey. Esto a nadie lo encierran un rato en la comandancia o lo encierran o tratan de procesarlo por nada, pues, me metiste en un problema. Sí, es mal, estás mal, siempre vas a estar mal. Pero uno de los acercamientos retomo la plática, uno de los acercamientos más así que tengo bien grabado en mi mente fue el día que regresó de madrugada y una de las primeras cosas que él hizo fue ir a despertarme. No sé qué tan genuino ha sido su parte realmente, ¿no? Pero para mí fue algo que marcó mucho. Y te das cuenta que es tu familia, pues, es tu hermano. Y me despertó, lo primero que hago, abro los ojos y lo veo aquí encima así de la cama y lo abrazo. Así, genuinamente fue, te abrazo, te apapacho, carnal. O sea, verdaderamente te extrañé, pues. Pero era porque ya no estuve viviendo el día con día de los problemas. O sea, no lo tenía atravesado ni lo estaba odiando en ese momento porque no lo estaba viviendo. Me bastaron unas horas para saber que estaba en consumo. Para mediodía ya sabía que estaba mal. Que se regresaron por algo, por problemas, no sé. Al poco tiempo me refiero a unos meses, pasó un tiempillo. Pues también perdió su matrimonio. Con su bebé, su niño varón, el más chiquito, pues chiquito, bebé, de brazo, un año, casi 2 años, yo creo. Pierde todo esto, pues empieza a perder a la familia, volvió porque nunca, empieza a perder todo esto, se empieza a meter en problemas, cosas más graves. Va a casa de pum pateando puertas, ya sabes, delirios de persecución y no, o sea, no vengas a interrumpir la paz de la madre, pues. Ábrete de esta casa, no tienen nada aquí. Golpe tras golpe, y 2 días al hospital y pasaban cosas en su vida y a veces ya no le tomábamos importancia. Pero lamentablemente siempre he tenido buenos hermanos. Hubo una parte de nuestra vida que no fuimos tan unidos, pero sí siempre hemos tratado de empatizar y si no estamos al menos preocupados, pues tenemos la educación de madre de apoyarnos entre nosotros, aunque a veces no lo querramos así. Y uno de los otros acercamientos que tuve, de los que te platicaba, ¿qué es ese? Y literal el día de 4 meses después de su recuperación, el primer día que yo fui a visitarlo al centro, estaba internado por 3 meses. Se quiso quedar otros 3. Como a casi quinto fui a verlo por primera vez yo. Estoy hablando de una desesperanza bien encabronada de mi parte. De ira, de rencor, de que con ganas de que se quede a vivir ahí para siempre, dices uno, ¿no? Que a gusto, pues que no esté pasando nada, pues, y que sepas dónde está. Le das la tranquilidad de tu mamá de que dices, pues por lo menos ahí no te la van a, ¿entiendes? A bajar, madre, y no lo van a matar. Pero ahí empieza un conflicto conmigo, muy interno, porque desde la aprobación que te decía al principio de la plática, desde la aprobación, yo siempre pensé que yo no merecía más. Yo me conformaba, sabes, cuando andas así, te conformas con poco, empiezas a migajear, como dicen, y siempre con parejas que no tenían nada que ofrecerme, con más problemas en casa que yo, ¿me entiendes? Tratando de cubrir una parte paternal ahí, con un chorro de necesidades, y yo ahí metido, pues. Era mi papel. Yo siempre aspiraba más y era todo lo que yo podía lograr, y decía yo, así voy a vivir toda mi vida. Pues me voy a agarrar así a alguien que tenga más problemas que yo para sentirme superior, pues. ¿Me entiendes? Para que no me juzgue, pues. Hoy por hoy no, gracias a Dios. Mi novia es una excelente mujer, no vivía arraigada nada de esto. Su vida es totalmente diferente. A veces que le puedo platicar algo y
como ve a mi hermano, como me ve a mí y a la familia, siente que le estoy platicando de una familia que nunca en su vida le pasó por la mente. Pero esa misma frustración me hacía a mí ver a mi madre desvivirse por pagar y pagar un tratamiento que a lo mejor no podía costear siempre. Me refiero a que no podía costear y costear la casa porque mi padrastro, mi mamá se volvió a casar. Esta persona es una persona con mucha relatividad dentro de esta historia, porque siempre nos ha apoyado, nunca dejó sola a mi madre. Fue más papá que nuestro papá de afectación, más le decimos, porque pues estuvo para nosotros realmente, como estuviéramos, ¿no? Y también fue un gran apoyo para mi madre en la recuperación de mi hermano. Él trabajaba mucho tiempo fuera, a veces hasta 2 meses sin venir. Y mi madre se gastaba todo el dinero en la recuperación y me frustraba más, porque yo tenía que pagar mi casa. Y mi madre con el refri vacío, mi madre debiendo un recibo de luz, debiendo internet cuando mi hermanita menor estudiaba, tenía que hacer sus tareas. Y yo tenía que hacer una parte ahí. Yo nunca, y es algo de lo que me arrepiento hasta la fecha, Jesús, nunca, por vivir en esa negación de la recuperación de mi hermano, porque yo decía, 2 días limpio fuera, la noche que va a dormir en tu casa, y en lo que va y ve a sus compas. Y ahí estuvo, una reventada, se va a pasar, y lo vas a cafecear en 4 días, anda. Esa era mi mentalidad, y eso es la esperanza que yo tenía sobre este vato. Tenía más futuro la semana pasada para mí. Yo no veía nada ya realmente en esta persona. Te estás desviviendo, madre, por esta persona. Ponos atención a nosotros, también tenemos nuestros problemas. Muy por encima, ¿me entiendes? Sin puedo estar cubriendo la necesidad que muchas veces mi papá venía, se hacía cargo, se iba. Y ahí estaba yo, no podía estar. Oye, yo también tengo problemas, ¿cómo no te voy a estar soltando? Muchos dicen que yo ayudé a mi madre de esta manera, ayudándole en casa mientras ella se encargaba del proceso de mi hermano, ¿no? De su sanación. Pero muy dentro de mí, yo no lo hice de la mejor fe, y es algo de lo que me arrepiento hoy en día. Yo lo hacía con coraje. Yo lo hacía desde dentro de mí, era algo que tampoco nunca le reproché a mi madre, ¿no? Y jamás lo haría. Pero era para que no se queden sin luz porque te estás gastando el dinero en este vato, pues mañana te va a decepcionar, madre, no hagas eso. Pero yo nunca he sido de las personas que te lo voy a decir para bajarte el ánimo, ma. Dale. Era como una forma de descargar tu enojo, pues. Lo único que yo le decía era, adelante, nomás no esperes un peso de mí. Lamentablemente, porque donde mi hermano llevó sus procesos de sanación y recuperación en todos los aspectos, fraternizábamos con las personas encargadas de este centro, y aún así no lo van a lograr, pues. No tiene arreglo, no funciona esto, así no funciona. Y por eso por eso me tomó tanto tiempo visitarlo por primera vez. Yo no iba, no lo veía. Apoyaba a mi madre lo que necesitaba acá afuera, yo lo platicaba con mis amigos, con de mi mejor amigo en ese entonces, de que me molesta que mi madre esté haciendo este tipo de gastos porque te va. Yo ya había visto un gastadero de dinero que la familia no tenía por recuperarlo, y en 15 días ya andaba más mal, pues, con problemas, y otra vez no podía ver a mi madre, y otra vez no nos podíamos ver a la cara, pues. Entonces mis esperanzas estaban completamente en el subsuelo, pues ya no existía un nada que me hiciera lograrme. Y es algo de lo que te platicaba al principio de la plática, que soy una persona egocéntrica y muy orgullosa. Pues estoy regulando, pues yo también tengo mi proceso de sanación, mi terapia y demás. Es algo de las pocas cosas que yo me arrepiento en la vida. Me arrepiento de no haber ayudado a mi hermano en su proceso, económicamente. Y un poquito de a lo mejor moral, o de simplemente estar presente. Muchos alrededor lo veían que porque estaba yo pegado a mi madre, pero
Porque ya sabía que alguien la tenía que acachar cuando la decepcionara este vato otra vez, men. O porque no la podía dejar morir. Porque tenía que pagarle todo a este güey. Cuando yo no. Alguien la tiene que acachar. Y si yo estoy más quebrado que tú, madre, no importa que ibas a caer, que sean, perdían blanditos, ¿no? Entonces, es algo de lo que sí me arrepiento mucho. Todavía me duele un chorro, güey. Y ahí te va. Porque yo siempre he vivido te lo dije. Desde el mismo orgullo, ¿no? Desde el mismo ego, te lo dije. Yo siempre he sido una persona de que, déjalo mañana pasado, y pasa, y te lo dije. Y eso engrandece mi ego, pues. Y eso es el único, te lo dije, yo creo que nunca dije. Es el mejor golpe que me ha dado mi hermano y fue metafórico. Me dio con todo. Después de 3 años, todavía es algo de lo que me arrepiento. No haberle dado más. Es que es válido, o sea, es válido en esos momentos con tanto daño, con tanta ajetreo del problema de la adicción. Es normal que a lo mejor hayas tomado un estilo de afrontamiento desde el enojo, pero como todos aprendemos, ya después de unos años fue una experiencia también para ti, ¿no? O como ese golpe que dices que te dio tu hermano. Exactamente. Y fue el que más me dolió. El donde te doblegan desde el orgullo, desde el ego, donde te dan ahí abajo, ahí es donde duele. Hubiera dolido más no equivocarme. No, hubiera dolido más equivocarme. Ver a mi hermano otra vez más. A lo mejor ya no estuviera. Sí. Ve tú a saber, ¿no? ¿Por qué crees que tu hermano haya caído en las drogas? Es muy difícil saber exactamente el por qué. Pero como me preguntas tú lo que yo creo que fue mi afectación y la tomo así para el resto de mis hermanos. Que los problemas en casa, las carencias en casa, las carencias. Y no estoy hablando de lo económico. La aprobación de tu padre, en un primero que nada. El sentir el orgullo de tu papá. Que nomás que te den una palmadita y que te diga estoy orgulloso de ti, hijo. Tal vez ese tipo de carencias, pues a eso me refiero. El ver el día con el lugar más seguro que voy a hablar por mí. Que es lo que probablemente sea que haya hecho que mi hermano estuviera ahí. Que desde mi perspectiva fue el lugar más seguro que tenía yo de morro. Era la calle, esos. Eran mis amigos en la calle, güey. Una reta de fútbol en el parque mientras estaban fumando un Johnson, ¿sí me entiendes? Era correr tras la pelota, una peste a mota, macizo. O ver cómo estaban hypeando, cómo estaban moneando todos ahí, pues en el refuego macizo. Era el lugar más seguro, güey. ¿Qué prefieres, ir a correr así en ese ambiente? ¿Jugar fútbol un rato, espabilar la mente? ¿O ver cómo tu papá está haciendo un desmadre en tu casa? Está destrozando todo. Humillando a tu madre. Sí. No quieres ver eso. Era el lugar más seguro para nosotros. Y a veces hasta te tocaba un golpecillo, 2 acá, no te creas. Un regaño de la nada, ¿me entiendes? Yo hoy por hoy entiendo que mi padre también está enfermo, pues. Y que tiene problemas de alcoholismo también. Y que muy probablemente... No quiero pensar otra vez como lo pensé con mi hermano. Pero lo que te digo, muy probablemente los tenga siempre. Porque también ha tenido procesos. Y... no es un abandono ni un rechazo. Simplemente yo me alejé por igual mi salud. Yo sé que mis hermanos lo ven hasta donde pueden también. Carlos lo apoyó demasiado en su último proceso y estuvo con él. Y era algo que yo nunca iba a ver en la vida. ¿Dónde? Mi mismo hermano, o sea, el que iba y lo buscaba para ir a pegarle. Y sin saber estábamos repitiendo él como hermano mayor iba y se conflictuaba con mi papá y yo como hermano menor me conflictuaba con él en ocasiones porque a veces ni existíamos en la casa. Pero era lo mismo, estarme comiendo un plato de sopa y ver cómo todos entraban
mandarse en la casa porque él lo permitía, porque la credibilidad del poder de autoridad de mi madre, porque él así lo quiso, él lo tenía en el suelo, que es lo que me hizo huir de esa casa a mí. No como todos mis hermanos, yo lo platiqué con mi madre, siempre vas a tener mi apoyo, pero yo ya no puedo estar aquí porque mi hermano me robó dinero para drogas, para según él multiplicarlo, nada más alucina. Yo quiero mi dinero y te lo voy a pagar con intereses y nada, y eran conflictos de... Nunca pues. Pero te lo pedía y te decía, voy a multiplicarlo, o no te lo agarraba. No me lo pedía hasta que no lo encaraba y le decía, y el dinero que estaba aquí, Simón, yo lo agarré, ¿qué te cuestan unos pesos, 2 pesos? ¿Cuáles 2 pesos? Eran 4,000 pesos. Si lo voy a multiplicar por... Vengo a hacer, estoy empacando, estoy ocupado, hazte para allá. Por mensajes de que estoy ocupado, ando aquí, regando la vida, nomás para multiplicarte la lana, hacer una para mí. Y por unos pesos le anda llorando. Pesos que a mí me costaron. Yo trabajo desde los 8 años, pues. Y no era un préstamo, pues. Era un lo tomo porque yo mando, porque soy a lo mejor así yo lo veo, porque soy el mayor y mis necesidades son primero. Vale madre para lo que tú estés ahorrando, pues. Vale madre para lo que tú quieras ese dinero. No me interesan tus necesidades. No me interesa nada de ti, pues. Primero soy yo, y luego yo, y luego yo, y a lo último yo, pues. Y cuando estás en consumo, es más agresiva esa actitud de primero yo y luego yo. Es más agresiva para todos. Si es sobrio, con la actitud de orgullo, de ególatra orgulloso, está feo. Arraigado en el consumo, está bien sad. Porque instas a la violencia, porque alzas la voz, porque quieres arreglar todo. Sintiéndote superior, ¿de qué manera? Sobre. Y ese tipo de conflictos era, pues. Y ya empezar a dormir en el sillón porque en un fiestón en el cuarto de lo que era toda la noche. Sácate. No salgo corriendo, salgo botando de esta casa. Porque mi madre nunca va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo veía en mi madre todo el tiempo en programa. Era no funcionó esto, ahora ¿cómo le hago? Le voy a dar tiempo. Preferible que esté aquí, estarlo bien, si en consumo, si está en la calle así en consumo, nada más va a estar arriesgando su vida. Aquí, en lo que recupero mis fuerzas, pero de dar otro plan así veía yo la vida de mi madre. En extremos cansancios así. Voy a dejar que me pase por encima, nomás para que no te vayan a matar allá afuera. Y veo cómo de otro plan, me levanto, me sacudo, recupero fuerzas, recupero la billetera, para ver cómo le hago ahora. Y eso era lo que generaba eran tiempos prolongados, esos de meses, pues no de que en 2 semanas ya estoy recuperada. No, mi madre también se caía. Mi madre tuvo que poner seguros y llaves en todas las puertas y todas las partes de la casa. No digo que era un terrorista familiar, de intentos de intentar quemar la casa, de quebrar todos los vidrios de la casa, de sacar por la borda, todo. Era todo. Y en ese tiempo que él estaba en recuperación, todos estábamos teniendo problemas también. Muchos de mis hermanos con sus parejas, yo también. Mi hermano estaba teniendo también problemas de salud. Mi otro hermano, estuvimos llevándolo con psiquiatras, psicólogos, para que él también pudiera recuperar algo. Y era ese enfoque de la salud de la salud mental de mi hermano también, que se agravió un poco, porque al final de cuentas pues todos estamos afectados, a todos mis hermanos, ¿no? Pero de mi hermano se agravió un poco ahí. Nos hicimos cargo mi hermana mayor y yo, pues, porque mi mamá estaba enfocada en la recuperación. Entonces, ¿cómo no vas a llegar a sentir algo, Jesús? ¿Cómo no vas a llegar a tener un resentimiento de que, hey, acá también tu hijo te necesita? Pues, ¿cómo que no más allá? Había un resentimiento bien encabronado ahí que te decía, shh, como yo como tu hermano menor tengo que estar aquí contigo, y mi hermana mayor y vueltas y esto, y madre. Salió el Charlie acá, pum, una fiesta, todos emproblemados, todos endeudados, una fiesta, pum. Yo con el semblante caído. Mañana pasado volví a caer este morro. No me voy a desenfocar de mi hermano. Mi hermano me necesita, mi otro hermano.
Seguimos con eso, seguimos con eso, seguimos con eso. Cuando mi mamá ya vio bien al Charlie, empezó a preocuparse un poquito más por mi hermano, viéndolo y todo. O sea, siempre ahí, ¿no? Mi mamá, de que, ¿cómo les fue? ¿Todo bien, madre mía? Ahora nos dijeron esto y esto. Siempre. Mi mamá le tocó ir a la última cita de mi hermano y a mi mamá le dieron la noticia de la alta, acá la buena noticia. Tocó lo chilo. No los diagnósticos, lo que te decía el doctor directamente. Muchas cosas. Todos necesitamos medicamentos en esa cuestión emocional, ¿no? Pero para mi hermano fueron un poquito más fuertes esas cuestiones. Entonces, yo lo único que podía sentir al respecto era rencor y sus odio, güey. Odio. Claro. ¿Y cómo está tu hermano el día de hoy? ¿Qué es de este hombre conflictivo que estaba en las drogas, que estaba en la adicción? Ahora, ¿qué es de él? Hoy por hoy lo es todo, Jesus. Hoy yo puedo decir que estoy orgulloso de mi hermano mayor. En todos los aspectos de su vida. En todos. Estoy diciéndote palabras que jamás en la vida pensé que fuera a decir. Neta. Y eso es lo que me hace sentir un orgullo muy grande. Mis amigos a los que les platicaba de que no bien desesperado, te cayeron en los hijos bien feo. Perdón por las palabras, no soy muy expresivo. Perdón. Y me decían, tómala, ¿no? Te dieron donde te duele. Mientras sea así, que me den donde me duele. 3 años de esto, nunca he visto a mi familia más unida. Y eso, más amorosa, más acogedora. Tengo un hogar a donde ir. Me gusta ir a visitar a mi madre. La encuentro tranquila, en paz. La casa está completamente cambiada. Es otro sistema. Admiro todos los procesos de su vida, todo lo que hace el día con día. De verlo de ser el nada a verlo de ser el todo. Me gustaría regresar a la primaria para decir, él es mi hermano mayor. Orgulloso. Yo viví un proceso de medio camino. Lo platicaba antes de comenzar esto. Que a mí me pasó ya de la historia que te platiqué de mi hermano, que él salió a un fiestón y todos felices, todos contentos. Yo terminé una relación conflictiva, de malos tratos, por así decirlo, que era lo que te decía antes. Te conformabas con poco porque sentías que era lo que merecías, poco, ¿no? Y tuve miedos yo. Y hice lo que nunca pensé que iba a hacer. Le pedí ayuda a mi hermano. Porque sabía que él me podía ayudar. Porque yo veía en él el reflejo de un sí se puede, güey. Y si él pudo, yo también, güey. Y con ese miedo de recaer, güey. De volver porque, contexto así, yo perdí negocios, amigos, me alejé de familia y por esta persona y a lo último la perdí a ella. Entonces yo no tenía nada. Entonces mi único era volver a donde uno vuelve cuando, pues, lamentablemente, ¿no? Fuerza de voluntad, Charlie, la neta, no empecé a hacer esto, te necesito. Llégale. Me abren las puertas de su casa, me ofrecen un medio camino. Porque yo tengo que trabajar, yo tengo cosas, tenía muchos gastos, tenía muchas cosas que cubrir por todo lo que te dije que perdí. No tienes idea de que cuando yo iba manejando al centro y pidiéndole a Dios que lo único que necesitaba era un chorro de fuerza, con lo que me podía ayudar el Charlie, la perspectiva bien baja, con lo que me dio el Charlie, si él pudo, yo también. Voy, escucho, ya me la sé, doble ay, ya, así, ¿no? Mi sistema acá. Pero quiero hacer algo diferente, algo que no haya visto o hecho antes, pues, y ahí me lo van a ofrecer. Voy nada más pidiéndole a Dios, ayúdame, dame un algo para quedarme y dame un algo para hacer la gacha y yo no quiero volver. Por primera vez en la vida estoy viendo a mi madre feliz, no quiero ser yo ahora. El motivo de la mortificación del día a día, ¿no? Llego, me abren las puertas de la casa,
todo, ¿cómo estás? Y entró a la oficina, habla conmigo. Mi hermano dudó de mí, güey. Y si yo dudaba de él, ¿por qué él no de mí? Yo me enojé, porque le dije, Charlie, te necesito, está pasando esto, ¿qué hago? Pero me dice, estás en consumo, me dijo. ¿Estás consumiendo? No, le dije, nomás necesito no volver, pues, o sea, no recaer, no nada. Yo tuve, tan arraigados, este tipo de comportamientos. Nomás no quiero volver a los círculos, nomás no quiero nada. Y seguro, y si te hago un doping ahorita vas a salir. Y me enojé, pues. como la actitud de cualquier adicto, ¿no? Y en ese caso, y en ese entonces estaba limpio. Digo, o sea, pero me enojé, no me enojé me molesté porque todavía no cabía en mí que mi hermano se estaba preocupando de mí. Yo pensaba que me estaba zarreando. Ya me estaba diciendo, a ver, si tú dudaste de mí, yo voy a dudar de ti. Sentía que me estaba retando, pero era parte de su trabajo. Y luego entré en sí y dije, no, pues, o sea, a ver, yo le dije a Dios que me iba a prestar. Y me dijo, no, todo bien. A ver, ya. No, güey. No estoy en consumo. Estás abierto si quieres hacerme un antidopaje, todo bien. Entré a psicología unos minutos. Cuando pasé la puerta de la oficina al centro. ¿Eres hermano del Charlie? Simón, carnal, ¿qué onda? ¿Eres hermano del Charlie? Sí. Oye, tu carnal. Oye, a la bestia, güey. Mi hermano era un héroe para gente que yo no conocía, güey. Sí. Y esa era la señal que yo le pedí a Dios, güey. Yo me vi reflejado en la mirada y en las palabras de todos estos morros a los que yo no conocía, güey. Y eran palabras que yo siempre quise decirle a mi hermano mayor, Jesús. O sea, me mueve todavía, güey. Emocionalmente esto me mueve, güey. Era la señal que yo le pedí a Dios, güey. ¿Dónde me quedo? Carnal, otro pedo. Siéntate aquí, ¿quieres café? Un cigarro, carnal. Como Dios, güey. ¿Qué les hizo el Charlie? No mames, o sea, esa palabra. O sea, me estás dando un golpe porque yo me quería expresar así hace años de él, güey. Y tú lo tienes, hace 4 meses que lo conoces y guacha cómo estás hablando de él. Y era si otras personas lo ven, ¿por qué yo no? Dije. Sin fijón. Desde el amor, el perdón. Y hoy por hoy admiro mucho a mi hermano, güey. Y todo su crecimiento. Cuando yo llegué al centro en esa ocasión, todo abrumado por la atención, porque para ellos era un dios, mi hermano, güey. Qué bueno que ayude un chorro de personas, me ayudó a mí. Esa ayuda a personas, obviamente que me ayuda a mí, ¿no? Ayuda a personas que no conozco, pero obviamente que me ayuda a mí. Salí muy contento de ahí, güey. De cómo para todos era yo estaba en la negación de que no si lo conocí, lo hubieran conocido antes, pero bien orgulloso ahorita, ahora subdirector de ese lugar, en donde él nació, güey. Sí. En donde él volvió a nacer como una nueva persona. Ver el orgullo de los ojos de mi madre por él, güey. Es algo que no tiene precio, Jesús. Y por eso te decía, yo me arrepiento mucho de no haberle ayudado en su proceso. Pero todo para mí también fue un proceso. Tuve un proceso de sanación también. Y hoy por hoy estamos bien. Y no podía estar más orgulloso de mi hermano y más contento por la familia que tengo hoy en día. Qué bien. Sí, a mí me tocó ser compañero de tu hermano un tiempo. Estuvimos trabajando juntos. Es una gran persona. Es una persona a la que le aprendí mucho. Es un estilo para dar su terapia, sus sesiones, única. Y pues claro que todo esto que fue oscuridad, todo esto que fue perdición, así es, se termina dando la vuelta y resulta que había un gran propósito detrás de todo eso. Porque tu hermano que estuvo en el fondo, en el vacío, en lo más oscuro, el día de hoy puede entender y ayudar a mucha gente que está igual o que estuvo peor también en este camino. Entonces, que luego lo vamos a tener por aquí al Charlie también y le mando un saludo, lo quiero mucho y pues qué historia tan increíble, ¿no? Sí me había tocado escuchar una que otra historia que él compartía ahí en el centro, pero ya escucharlo de ti desde esta perspectiva es muy edificante. Muchas gracias por
por compartirnos eso. No, de qué. Jesús, gracias a ti por el espacio y que conozcan esa parte también del Charlie, que a lo mejor no, pues desde otra perspectiva, no, a lo mejor no siempre sus tribunas, no siempre sus experiencias. Es bueno también escucharlas desde otra perspectiva y que te digan esto. Lo que fue ya no es. Hoy es Te dejó una gran enseñanza a ti también. mucha. Fue el mejor golpe que me han dado en la vida. No me lo dio ni un cholo en la calle. Un golpecito con guante blanco. Guante blanco. Y así es la gracia. La gracia es creer en una persona a pesar de que vemos todo lo contrario. Verlos destruidos, perdidos. Y cómo, por ejemplo, Dios tiene ese amor para nosotros, que a pesar de que seamos un desastre, nos ofrece un abrazo. Y luego también nosotros después tomar esa actitud, ¿no? De ver a alguien que está mal, que está roto y que hace todo lo contrario a lo que quisiéramos ver. Y aún así ofrecerle amor. Que en su momento no lo pudiste hacer, pero has aprendido algo muy valioso, ¿no? Y hoy por hoy valoro cada segundo. Sí. El momento que lo veo, el momento que lo abrazo, el momento que me voy, el momento que lo abrazo, no pierdo la oportunidad para preguntarle cómo están sus hijos, que yo sé que él está haciendo una nueva labor, cómo va su día a día, cómo está, cómo le va en el trabajo. Son cosas que edifican, no sé, que me llenan también. ¿Qué le dirías al familiar de una persona a quien tiene un ser querido en adicciones? Tú que lo viviste, ¿qué le dirías? Desde mi experiencia, con las palabras más sinceras que puedo ofrecer, nunca pierdan la esperanza en que pueda pasar. Yo siempre he dicho que desde mi punto de vista, ¿qué es la canasta básica, Jesús? Para ti, ¿qué es la canasta básica? Salud, prosperidad, gozo. O bueno, te refieres A la canasta básica de la metafórica que haces tuya en el huevos, pan y leche. Yo siempre he incluido el huevos, pan y leche, terapia y Dios, ¿no? Que es lo primordial sí. Pero para estas personas que viven el día a día con una persona enferma en casa, que a lo mejor están pasando por este tipo de momentos difíciles, porque son momentos difíciles, siempre en enfermedad, en adicción y con el familiar ahí, son momentos difíciles, nunca vas a tener un día ameno, pues, mientras tengas un familiar en esto. O sea, nunca vas a tener un día tolerable, siempre vas a tener la incertidumbre, ¿no? Entonces, lo primero es infórmense, estudien, que no es nada más por drogarse, no es nada más la adicción. Esto es una enfermedad y hay profundidad dentro de ello y qué conlleva a que la enfermedad se complemente con una sustancia. Pues ¿por qué buscar el incremento, la explosión en el cerebro con una sustancia que es? Primero que nada, acérquense a los grupos de familia Al-Anon, AA, para que entiendan la problemática. No es para personas, no es nada más para las personas que intentan salir de eso, sino para personas que intentan ayudar a que tu familiar salga de eso. El conocimiento, de lo que sea el conocimiento, siempre es poder. Si es la oportunidad de aprender algo, aprender. Y más si vas a ayudar a alguien. En este caso, aprende a entender la enfermedad de tu familiar. Y después infórmate, ya que entiendas más o menos por dónde va, infórmate sobre un lugar en el que lo puedan ayudar. Pues a lo mejor no perfectamente, pero de la manera más completa que se pueda. Desde el lado espiritual, desde lo humano, pues vaya, ¿no? En el que pueda formarse como persona otra vez. Y así desde mi experiencia, que no se pierda la fe. Mi madre me enseñó que la fe es lo último que se pierde después de todo esto, porque yo la perdí. Al menos la perdí en mi hermano y la perdí en algunas otras cosas también. Pero después de esto la retomé. Sí. La retomé y yo sé que
todo esto se hace solamente con Dios de la mano. Así. Y necesitas al familiar ahí apoyando para sentir la presencia del Señor, para sentir que tu vida vale, para sentir que todavía se puede, que tienes algo por qué cambiar ese estilo de vida. Muy bien. Y con Dios de la mano. Eso es lo que me gustaría que las personas hicieran. Muy bien. Sí, los familiares también necesitan ese tratamiento y acompañamiento. A mí me busca mucha gente para, oye, quiero que le des consejería a mi hijo, que está así, lo otro. Y muchas veces yo le recomiendo, me gustaría iniciar el proceso terapéutico con ustedes, para que también sepan el manejo adecuado de la situación, las estrategias, y sobre todo porque el familiar sufre mucho, como lo comentaste ahorita. También necesita descargar esas emociones, que de tanto estrés, de tanta preocupación. Entonces me parece muy, muy valioso lo que agregas de acercarse a estos grupos, estudiar la adicción, conocer que no es lo que está sucediendo ahorita, sino que hay un trasfondo detrás de este resultado. Pues muy bien, muchas gracias, Mario, por compartirnos esta gran experiencia. Próximamente tendremos a Charlie por acá también, ya está hablada la invitación. Esta fue la experiencia de una persona que tuvo un ser querido en adicciones. Les invito a que escuchen los capítulos anteriores de todas las personas que comparten cómo salieron de la adicción y también cómo vivieron esta situación con su hijo, con su familiar. En la página de Facebook está la información de la Consejería en Adicciones Ambulatoria, y también si necesitan información sobre centros de rehabilitación o clínicas, se pueden comunicar y con gusto los asesoramos. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Gracias, Mario. Gracias, Jesús. Nos vemos.